Buenos días, Mary Peña y Mary Lamien. Bienvenidos a la octava sesión de el taller del proyecto Piuqueyegún, proyecto en donde nos preguntamos por cómo generar una metodología que le permita a distintos participantes, principalmente personas relacionadas de una u otra forma con la universidad, pensar e idear sistemas de cultivo vegetal que rescaten, valoricen y tomen en cuenta culturas indígenas, originarias y primeras naciones, y que además puedan tener un diálogo en la construcción de estos sistemas de cultivo vegetal con las nuevas tecnologías. Hemos ido avanzando, esta es la octava sesión de 12. La sesión anterior nos preguntamos por el lugar, el territorio y el espacio que iban a ocupar las propuestas de nuestros participantes, y ahora en la sesión octava queremos tener la reflexión sobre qué sensorialidades, qué sentidos, qué signos van a ser invocados, van a movilizar las creaciones de los participantes, ¿no? ¿Qué formas va a tener? ¿Qué olores van a tener los sistemas de cultivo? ¿Cuáles van a ser sus texturas? Y para eso, esta va a ser una sesión un tanto híbrida, porque el encargado de esta reunión era nuestro Peñi, Wenui, colega, diseñador, Cristian Basáez Guaycantú, quien en este momento está teniendo la experiencia de ser padre. Justo coincidió que su compañera está dando a luz y por ende él no nos puede acompañar en este momento. Nos manda, sin embargo, muchos saludos. Yo hablé con él y además él preparó distintos materiales que vamos a estar utilizando. Esta clase, esta sesión fue en gran medida ideada por él. A él le hubiese encantado, como dije, haber podido hacerla. Sin embargo, bueno, quizás la siguiente vez. Eh, y bueno, sin más preámbulo, comencemos. Habíamos dicho, le habíamos pedido que todos tuvieran a mano un papel, lápiz de color, lápiz mina, lápiz pasta, ojalá, variedad de lápices, y que les vamos a poner dos canciones, y queremos que simplemente fluyan y dibujen, escriban, plasmen sobre el papel lo que sea que les nazca. No hay cosas buenas ni malas, la idea es que por favor fluyan con aquello que les despierta esta canción que va a sonar desde ahora. Se escucha, si es que se escucha, por favor, alguien que me haga así. Si no se escucha, háganme así. Así que en este momento, por favor, tomen sus lápices y fluyan con la música. ¿Escucha, no? Esto va a durar un minuto aproximadamente, así que no lo piensen tanto. Ya, perfecto. Ahora, por favor, Quiero vamos a ver a hacer... la Claudia. ¿Les despertó? La Claudia que se movió. Vamos a... ahora lo que queremos hacer es que por favor continúen con su dibujo, con el mismo que estaban haciendo. Voy a poner la música hasta mismo un poco más lento, y necesitamos que jueguen, que se tienen probablemente algo, tienen un limón, ¿cierto? También les pedimos que tuvieran dos alimentos, un limón y un... Ahora queremos que terminen con su Pero segunda si el limón, parte. es que el Álvaro pregunta, está en el Ah, chat, chuta, ¿había que comer el limón? ahora van a comerlo. Entonces, Ahora, al tiro. sí, completen el ejercicio,
con el limón, comiéndose el limón y escuchando la música. No es necesario que lo coman entero. Bueno, espero que hayan finalizado sus dibujos, sus escritos, lo que sea que hayan querido plasmar en el papel. Ahora tomen otra hoja de papel, porque vamos a repetir este ejercicio, sin embargo, con otra música, y eventualmente en los 30 o 40 segundos, ustedes también tienen algo dulce, ¿correcto? Ojalá, algunos tienen un plátano, otros tienen una torta de 3 leches, vamos a... Y el ejercicio es el mismo, no hay cosas buenas ni malas, simplemente fluyan con la música y plasmen sobre el papel lo que sea que a ustedes les despierte con esta canción. Recuerden comer su cosa dulce. Bueno, ahora que tienen algunas cosas, algo que hayan hecho sobre sus papeles, por favor, necesito que algunas personas lo muestren. Dice que esta reunión terminará en 10 minutos, el Zoom. Eso, ¿qué será? Hay que hacer Ok, sí, lo que pasa es que como este link me lo dio Cristian, no validé mi pass. Ya, entonces, continuando, después de un pequeño desbarajuste técnico, les pedimos, por favor, algunos voluntarios muestren la hoja que pusieron en el primer ejercicio, como la muestren así como a la cámara. A ver, uy, chuta. A ver la Claudia. Ahí sé que voy a sacar el fondo porque con este fondo de pantalla no se va a ver bien. Espérate. A ver qué hizo Doris. Ahí se ve mejor. Sí. A ver, Tomás, ¿podemos ver qué hiciste? ¿Cuál fue tu...? ¿No quieres mostrar? No, es que en realidad no es que no haya mostrado, es que en realidad escribí, no dibujé. Ah, también Escribí, por sirve. ejemplo. ¿Te importaría o prefieres...? No, de hecho lo puedo editar porque como que lo punteé. Entonces la primera canción me dio una especie, antes del inicio de la voz, me dio tranquilidad porque era armónico, la voz después me dio como un desperfecto. Con el limón solamente sentía acidez y la segunda canción, con o sin la cosa dulce, sentía que era una canción triste, sinfónica, pero triste. Perfecto. No, entonces aquí tenemos... Álvaro, está bueno el de Álvaro. Está interesante. Si puedo comentar algo sobre el dibujo de que hay 3
como criaturas en este dibujo que son tres fases, que como se mencionó, la primera es más armónica por cómo es la canción, pero igual es como más como oscura. La segunda, cuando empiezan las vocales, es más caótica. Y la tercera es el limón. De hecho, la parte más fea es cuando le di un mordisco al limón. No es tan Esta- agradable esa parte. este punto, este punto específico donde se pone más caótico es mordí el limón. No sé si se ve porque elegí un color amarillo. Yo no puedo verlo tanto, pero me lo imagino. Igual algo se ve. ¿Alguien más quiere mostrar su dibujo? Ya, ahí la persona heavy metal, recibiendo. ¿Cómo podría, quizá en algunas palabras, describir, porque dijeron armónico, caótico, triste, sinfónico, ¿qué palabras podríamos utilizar? Bueno, bueno, y aquí está un ejercicio también del Alamien Doris, creo que era este, ¿no? Doris, si tuviera que, como en algunas palabras, describir lo que hizo, o los demás, ¿qué les parece esto, digamos? Ah, energético. Energético. Pura energía, encontré, pura una web. Felipe. Ah, el de Felipe. No lo- Sí, el mío también es como energía, mucha energía, saltar al ritmo, energía. Traté de poner colores de energía, más bien colores y radiante. energía. Perfecto. Colores también. Bueno, lo que queríamos mostrar acá con este pequeño ejercicio en realidad era que cuando estamos empezando a diseñar, cuando queremos preguntarnos y empezar a responder de cuáles van a ser las formas que van a tomar aquellas cosas que queremos hacer, es como bastante sirve para nosotros, por supuesto, ocupar el lenguaje que tenemos, las palabras, básicamente, ¿no? Y es muy usual que uno a la vida les designe palabras y les entregue ciertas como valorizaciones, ¿no? Por ejemplo, armónico es una descripción, algo que tenemos tan difuso como la música, no sé si difuso sea la mejor palabra, pero algo que no siempre es tan material o tangible, uno con las palabras lo puede bajar a conceptos. Eso es algo que queremos tratar de realizar durante esta sesión. Una música armónica, para algunas personas puede ser triste, para otras puede ser tranquila. Algunas personas con la música más heavy metal dijeron que también les producía tranquilidad. Entonces, son muchas las formas que tenemos de apreciar el mundo y de comunicar aquello que nos despierta. En ese sentido, el diseño comunica y nosotros aquí estamos reunidos para pensar, diseñar y por ende comunicar. Finalmente, entonces, lo que queríamos ilustrar con el ejercicio era que a nosotros nos pueden despertar un montón de sensaciones y sentimientos las experiencias que vayamos teniendo. Pero cuando uno le entrega una palabra a esa experiencia, es como la primera fase para materializar el concepto, básicamente, ¿no? En ese sentido también recordar que diseño viene de la palabra designar, y designar significa dar un signo, ¿no? Un signo que es un concepto que está separado en dos, el significado y el significante, ¿no? Eh, el significante, por ejemplo, de esto es taza, la T, la A, la Z, la A, ¿no? Que es como la forma material, lingüística, pero de alguna forma material, del concepto taza, que es aquello que, bueno, cada uno tiene un concepto de taza. Yo creo que no tengo que describir taza, sin embargo yo lo digo y ustedes tienen un concepto en la mente, ¿no? Inmediatamente. Diseño, cuando designar significa dar un signo, lo que tratamos de hacer es, cuando yo les digo taza, y es una T, una A, una Z y una A, eso es lingüística, enseguida Tomás, el diseño lo que tiene es que la taza es un propósito, pero hecho forma.
Tenemos que ir más allá de las palabras y lo que queremos hacer es hacer que las palabras cobren forma, hacer que la tranquilidad, hacer que la acidez, que lo caótico, que la energía, todos estos conceptos, todas estas palabras que ustedes les despertaron, estas experiencias que acabamos de tener, el diseño intenta darles forma. ¿Cómo vamos a hacer eso? Es un poco lo que vamos a tratar de avanzar en esta sesión. Cuéntame, Tomás. La hora, queda menos de 2 minutos para que corten grabación y cambiamos de link de inmediato. Perfecto. Sí, yo les muchas puse gracias. ahí, gracias Tomás, porque yo les puse ahí el link, lo hice mientras tanto, así que nos podemos conectar inmediatamente en cuanto se corte, o si quieren hacer una pausa en algún minuto ya, lo podemos hacer Ahora, y sí, continuar. vamos al siguiente, vamos al link. Métanse el link que está en el chat. Ya, entonces voy a salir de acá, voy a cortar esta sesión, ¿ya? ¿O la cortas tú? Se los van a enviar por mail también en todo caso. Sí, Por ya. correo electrónico lo manda ya. Ya, vamos a la Entonces siguiente. cerremos y cerremos el otro. Cerremos acá. Ya envié el link. Perdón, chiquillos, buenos días. Johnny, ¿qué tal? Hola. Creo que entré justo. Tuve problemas de señal y creo que entré justo cuando dieron el link. Y la verdad es que esa media hora me la perdí. Bueno, acabamos de hacer un ejercicio para ilustrar cómo es que las experiencias que tenemos, escuchamos una música, comimos cosas dulces, comimos cosas ácidas, cómo esas experiencias que a veces nos vamos encontrando van generándonos conceptos, y que los conceptos para el diseño, la idea es darle forma a esos conceptos, porque el diseño, como estaba diciendo recién, es darle forma a los conceptos, pero con un propósito. Diseño significa designar, que es un propósito hecho forma. Y bueno, sobre los propósitos, es que queríamos compartir un... ¿Se ve mi pantalla? No, estoy compartiendo pantalla. Sobre los propósitos, es que Cristian, quien como... para los que no estaban llegando, está en este momento acompañando a su compañera en el proceso de convertirse ambos en padres y madres, por eso él no pudo estar acá con nosotros en este momento, pero nos preparó un material, unos 2 videos que les vamos a mostrar en este momento. Esperamos que les guste. Y adelante, Cristian Basáez, futuro o presente padre. ¿Se ve la pantalla, no? Sí, se ve. Ah, pero hay que hacer el tema del... Compartir, tienes que compartir sonido de nuevo, Eso, sí. sonido y video. Ya, ¿te acordáis cómo se hace, cierto? Sí, puse la grabación. ¿Pero por qué no me aparece ahora? Ah, más. Ok. Adelante, Cristian. Yo creo que tienes que correr al principio la presentación, No. ¿no? Ya. Nos vemos como abarcando toda la pantalla el video. ¿Cómo? Está como que vemos toda la página con las distintas cosas que son un poquito, tal vez que YouTube. distraen. Sí, que podrías tratar de ampliar. Ahí no. Yo lo veo bien. Pero está todo parado, no vemos nada, o sea, no se mueve. Deja de compartir y comparte de nuevo. Deja de compartir. Que, Eso, bueno, y ahora
comparte de nuevo, Solo la pantalla. comparte abajo el sonido y el video. Comprender el entorno. Y ándate al principio de comprenderlo. nuevo, anda al Entonces, principio. de huertos nosotros, porque el cuidado de los huertos desde la ciencia académica, queremos dar esta Tienes forma, más al porque es principio, entonces, bien al principio. No vamos a reproducir el video desde el inicio. Ah, entiendo, ya, perdona, ya, ok. Igual, eso, agranda ahí para que veamos todo. ¿Ahí se ve? Ahí sí, A perfecto. ver, probando, queremos probando. dar esta forma. ¿Y cómo le vamos a ir dando la forma? Es lo que vamos comentando hoy día. Entonces, nuestro propósito se basa desde algo más global, ¿cierto? Que este proyecto que también que estamos trabajando, que es una innovación intercultural hacia el buen vivir. Ya el concepto de buen vivir, ¿cierto? Esto que es esta armonía entre nosotros, o sea, la armonía del individuo, del ser, la armonía con el nosotros, con el otro, y la armonía con el todo. Dentro de esa innovación intercultural, estamos desarrollando este proyecto específico, que es la co-creación, ¿cierto?, de huertos tecnológicos indígenas, donde uno de los propósitos, de los principios fundamentales, es la conexión con la naturaleza. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a lograr esa conexión con la naturaleza? Y lo podamos lograr, una de las maneras de lograrlo, ¿cierto?, es a través de los sentidos que tenemos los seres humanos, ¿cierto?, que nos diferenciamos de otros seres y que nos va a permitir comprender el entorno, comprenderlos, comprenderme y comprendernos entre todos. Bueno, sabemos que, o una de las definiciones, hoy en día también podemos hablar de otros tipos de sentido, que es el equilibrio, y había otro por ahí que escuchaba que, pero los 5 sentidos más básicos, ¿cierto? Está en la vista, la audición, tacto, gusto y olfato. Vamos a ver un poquito cada uno de ellos. Entonces, en el sentido del tacto, los receptores de este sentido en la piel, ¿cierto? El contacto, y podemos hablar de algunas texturas que son suaves, el calor, el frío, la presión y el dolor. Bueno, la naturaleza estamos llenos de sensibilidad, es cierto, hay muchos proyectos también que trabajan con el tema del tacto. Bueno, es una de las características principales dentro del diseño de objetos que tienen interfaz con el usuario, ¿cierto? El tacto, ya la silla donde nos sentamos, el mouse, los celulares, todo tiene cierto tipo de tacto para que no se nos resbale, para poder tomarlo, para que nos genere cierta experiencia, los sillones, las camas, las telas, la ropa, ¿cierto? Todo va generando una textura y se va en contacto con nosotros. Pues, en diseño industrial, en diseño de productos, ¿cierto? Nosotros nos enfocamos en las interfaces y el tacto es algo clave. Y no solamente con las manos, pues el cuerpo, la cabeza, los pies, todo tenemos ahí, hay un contacto no solamente con las manos. El otro sentido importante, ¿cierto? El gusto, ¿ya? 5 sensaciones primarias se habla acá: lo salado, dulce, ácido, agrio, amargo y el umami, lo sabroso, profundo del sabor, ¿ya? Y hay una referencia al ejercicio del limón, como la habré yo con el limón. Y bueno, otro ejemplo, no sé, dentro del diseño, ¿cierto? Que se trabaja mucho el diseño sensorial, ¿ya? Y cómo esto, a través del objeto de esta interfaz, ¿cierto? Podemos ir experimentando distintas emociones, sensaciones, a partir de los objetos con los que estamos ingiriendo estos tipos de gustos. Otro sentido importante es, ¿cierto?, el de la audición. Y aquí es súper importante el tema de la vibración, ¿cierto? Todo sonido es una vibración. Y aquí puse de ejemplo también los mensajes del agua de Masaru Emoto, un científico japonés, me parece, y que desarrolló estas vibraciones, ¿cierto? Distintos tipos de vibraciones, de música, de palabras, de conceptos, y que fue descubriendo, ¿cierto?, que el agua se iba comportando, iba generando distintas formas, geometrías sagradas, geometrías naturales, ¿cierto?, que iban representando distintas características. Entonces, la Sinfonía de Mozart, por ejemplo, una figura, Imagine de John Lennon, el amor
Fujiwara antes de orar. La paz, gracias, te mataré, una cosa negativa. Y Fujiwara, después de orar. Ya hay una diferencia de las vibraciones también que van sucediendo. Entonces la audición súper importante también, que vamos sintiendo, que vamos vibrando y que va generando reacciones en nuestro ser, en las distintas dimensiones. Aquí algunos ejemplos, por ejemplo, que fui encontrando por ahí. Los sonidos del agua generan pensamientos positivos, ¿cierto? Eso yo creo que sabemos harto, la necesidad que tenemos de ir al mar, de ir a un río, de estar ahí en contacto con el agua, y por supuesto esas vibraciones que van generando nuestro cuerpo, que como bien menciona acá, ¿cierto? Provocaría cambios positivos cuando estamos cansados y enojados. Y otro ejemplo que está bien conocido hoy en día, las plantas cantan con Plant Wave, un dispositivo MIDI que convierte su biorritmo en música. ¿Ya? Entonces también hay tecnología más avanzada que nos permite ir descubriendo. Las tecnologías nos van aumentando, nos van dando nuevas posibilidades dentro de nuestras percepciones, de nuestros sentidos. Entonces los va aumentando, los va potenciando, y así podemos llegar a nuevas posibilidades que antes las que nos ofrece hoy en día la tecnología. Y a eso apunta también hoy en día este proyecto, de cómo las tecnologías nos pueden potenciar, nos pueden ayudar para tener esa conexión con la naturaleza, volver a esa conexión con la naturaleza, y quizá en otros medios, en otros contextos, que es lo que estamos trabajando justamente en este contexto universitario. El canto de los pájaros también por ahí hablaba a los pájaros que provocaría cambios positivos. Estamos cansados. El sentido de la vista, también, bueno, fundamental, ¿cierto? Aquí lo que se menciona, más de la mitad de la información que recibe la mente consciente entra a través de este órgano. Y a veces este órgano nos consume tanto, ¿cierto? Tanta atención que de repente vamos olvidando el resto de los sentidos. Así que también uno de los desafíos de las invitaciones a los proyectos que estamos desarrollando es que nos volvamos a conectar con los demás sentidos también y lo vayamos trabajando de forma en conjunto y no solamente quedarnos con la vista. ¿Por qué? Porque la vista también engaña, ¿cierto? Bueno, todos los sentidos nos van engañando, nos van generando nuevas situaciones que no necesariamente son reales. Y bueno, de ahí ya empezamos a hablar qué es lo real y no la existencia. El fin de semana estuve viendo, bueno, el fin de semana pasado, Matrix, y ahí ya también volví a revivir Matrix, y sí, pues los sentidos nos van engañando y tenemos que estar ahí atentos y empezar a entender qué cosas, a deconstruirnos también de muchas de las cosas que tenemos, ¿cierto? Para volver a conectarnos con otras formas. El sentido del olfato, súper importante también. Ese contacto, ese volver a sentirlo. Hoy en día ya el tema con la mascarilla, ¿cierto? No han ido limitando ese sentido. Así que volver a rescatarlo, volver a sentirlo y volver a rescatarlo desde un ámbito universitario es fundamental. Bueno, todos los sentidos son fundamentales, ¿cierto? Y ojalá que nuestros proyectos, lo que vayamos desarrollando, lo vayamos desarrollando de forma integral. Creo que eso es fundamental. Acá hay un proyecto de un diseñador japonés, me parece, bueno, tiene la pinta japonesa, que se llama Jinsop Lee, que hay una charla en TED, y se llama Diseño para los 5 sentidos. Y él muestra un ejemplo, y que justamente él busca esta posibilidad de poder trabajar con los demás sentidos y agregarle a los productos cotidianos, a productos más estandarizados, ¿cierto? El apoyarlo con los otros sentidos. En este caso, por ejemplo, muestra un reloj en el cual va dando la hora o va señalando la hora a través de aromas. Entonces, ¿cómo lo explica él? Que en estos vasos, ¿cierto?, hay algún aceite aromatizante, y que estos están puestos en una superficie y que va llegando el sol. Entonces el sol va quemando, la luz va, ¿cierto?,
llega al vaso y empieza a evaporar este líquido aromatizante. Entonces logra de esta manera poder ir señalando cada cierto tiempo de hora cuando el sol va transcurriendo, y entonces va cambiando de vaso, y así uno va sabiendo qué hora es, va entendiendo qué hora es, ¿cierto? A partir del vaso que va pasando, pues, el aroma que va pasando. Entonces, claro, cómo poder dar la hora a través de los aromas. Súper interesante, me pareció ese ejemplo. Así que, como de referencia también para los proyectos. Entonces, después que tenemos los sentidos, ¿cierto? Que nuestro cuerpo va percibiendo los sentidos, aparecen las emociones. Las emociones, estado psicológico, que implica 3 componentes distintos: una experiencia subjetiva, una respuesta fisiológica y una conducta conductual o expresiva. Entonces, claro, nuestro cuerpo recibe estos fenómenos y nuestro ser, ¿cierto?, va captando esta situación y va generando emociones, ¿ya? Una etimología también de emoción, emotion, es salirse de la emoción, salirse del movimiento, de estar en de un estado anímico, ¿cierto? La emoción te genera ese cambio, te saca de esa emoción, de ese movimiento quizás más parejo. Entonces las emociones nos van generando nuevos movimientos, nuevos cambios. Entonces la pregunta sería, ¿qué emociones queremos nosotros generar? Están los sentidos, y esos sentidos van a ir generando a los usuarios, a quienes vamos a ir nosotros diseñando, emociones. ¿Y qué emociones son las que queremos nosotros, nos gustaría generar, en este caso, a la comunidad universitaria, que son los proyectos en los cuales estamos trabajando? Y eso, tenemos más o menos quiénes son los usuarios, tenemos con la clase pasada, con la profesora Claudia, en qué lugar se van a ubicar estos proyectos dentro de esta facultad, la Facultad de Ingeniería, Universidad de Chile, pero obviamente este método que estamos desarrollando, que estamos trabajando, es referenciado a un lugar específico, pero esto se va aplicando a cualquier parte. Entonces, acá Robert Plutchik desarrolló esta rueda de las emociones, que nos puede servir de referencia, ¿cierto? Hacia qué emociones nosotros nos estaríamos interesados de poder aplicar a estas personas. Y sería como nuestro propósito, ¿cierto? Nuestra búsqueda, nuestro objetivo. ¿Qué es lo que queremos lograr con este proyecto? Que, por un lado, que haya contacto con la naturaleza, pero qué emoción nos va a mover, nos va a motivar e incentivar para poder estar en esta experiencia, en este proyecto. Entonces, claro, revisando todo esto, no creo que queramos generar ira, asco, ni tristeza, ni miedo, ¿ya? Creo que nos podríamos centrar, ¿cierto?, en el aspecto que está acá, que podemos ir señalando desde la felicidad, ¿cierto? Y algunas emociones optimista, íntimo, pacífico, poderoso, aceptado, orgulloso, estresado, alegre. Acá de repente dentro de la sorpresa podemos también encontrar algunos que nos parezca pertinente de poder utilizar, ¿cierto? Que se genere algo enérgico, una emoción enérgica. Bueno, y hay distintas características, ¿cierto? Que no necesariamente son las únicas, hay muchas más que podemos ir conversando. Ustedes ya tienen mucha experiencia, obviamente, cada uno en sus vidas, en sus conocimientos, saberes, sabiduría, etc. Entonces, como ejemplo nomás, algunas de las emociones que podemos ir aplicando a nuestros proyectos, a nuestros usuarios, qué es lo que queremos lograr. Y Sí. Aló, aló. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Qué tal? Entonces, lo que Cristian se escucha, ¿no? Sí. Entonces, lo que Cristian nos quería compartir era, nos partimos con la idea de
que todos tenemos una experiencia de vida, ¿no? Que vamos pasando día a día. Y eso va generando en nosotros distintas reacciones que podemos graficar en conceptos, ¿no? Y de los conceptos, cada concepto finalmente puede ser transmitido en una palabra. Y esas son las palabras que tenemos que empezar a darle forma, ¿no? El tema es que en las culturas indígenas, digamos, o en las culturas en general, los conceptos son como transmitidos, generados, reproducidos de formas muy distintas, porque también las experiencias sensoriales de las personas, el olfato, el gusto, son radicalmente distintas según donde estemos, ¿no? Eso lo sabemos muy bien. Aquí tenemos personas que vienen de distintos lugares y, por ejemplo, no sé, el olor de Valdivia, por ejemplo, posiblemente es distinto al olor de, no sé, Renato, tú nos comentabas que estuviste en Valdivia, que tú eres de Valdivia, pero que estuviste en Santiago ahora. Para ti, las sensorialidades de un lugar y otro son diferentes. Sí, totalmente. Sobre todo el tema, yo creo que una mezcla de sonido y olores fue, y también visual. Así fue un tema muy potente el analizar cómo Santiago, además no iba hace mucho tiempo. Pero yo creo que el tema del ruido, sobre todo el tema del ruido, es bien potente en Santiago. Sí, pues, las vibraciones de la ciudad y cómo esas vibraciones deben afectar a nuestros cuerpos y al agua del cuerpo también, ¿no? Como ponía Cristian en el ejemplo, cómo el agua va cambiando según se le digan cosas lindas o feas, recordando que como el 80% del cuerpo humano es agua. Eh, y bueno, y ocurre también que nosotros nos preguntamos por las diferentes culturas, ¿no? Y por ejemplo, es clásico que uno piense en la cultura mapuche, por ejemplo, ¿no? En donde algunas de sus sensorialidades son, uno puede pensar, por ejemplo, en la ruca, en la casa mapuche, que tiene ciertas cualidades formales, como es circular, ¿no? No tiene tantas ventanas, entonces es un poco más oscura. Uno puede pensar, por ejemplo, en la vestimenta mapuche, ¿no? Que la lana es más picosa que lo que sería, por ejemplo, un cortavientos Nike, ¿no? Que tiene como colores flúor y la textura de un cortaviento Nike no es como picoso, ¿correcto? En cambio, un poncho mapuche sí, ¿no? Entonces, son esas cosas desde los sentidos, preguntándonos cuáles son primero las palabras picoso, oscuro, cuáles son esas palabras las que nos van a transmitir eh, estos conceptos que nos van a transmitir diferentes experiencias que podemos traducir en distintos sentidos. Y para no quedarnos solamente con el asunto mapuche, quería muy brevemente compartirle, no sé si alguno de ustedes conoce los cholets. Ven mi pantalla, ¿no? ¿Alguien conoce los cholets aquí? ¿Ha escuchado hablar alguna vez de los cholets? Yo no, hermanos. Los cholets es la arquitectura aymara de las personas, sobre todo de El Alto en Bolivia, ¿no? Y son culturas que son súper coloridas. La bandera de los pueblos de la Huipala, por ejemplo, tiene muchos colores. Si uno va a un carnaval andino, ¿no? Va a ver estos colores, ¿no? Que bueno, aquí se conjura más bien una sensorialidad visual principalmente muy, muy, muy colorida, ¿no? Estos son edificios indígenas contemporáneos. Acá viven las personas, y no solo viven, sino que también hacen fiestas. Y los cholets tienen la particularidad de que muchas veces tienen 4 pisos. El primer piso es como una tienda, el segundo piso es una bodega, y el tercer piso es un salón de eventos, como así, ¿no? Ustedes pueden ver la conjunción de colores que hay ahí, ¿no? Pero y además son tercer pisos diseñados para la música, porque la música, como la cultura andina, aymara, como en casi todas las culturas, la vibración, el sonido, como decía Renato, es muy importante. Entonces son lugares que están hechos, el tercer piso, para que la música resuene. Y además, en las festividades que ocurren en el tercer piso de los cholets, hay una tradición dentro de la cultura aymara que es el pago a la tierra, ¿no? Que es cuando uno toma algún líquido, copete usualmente,
tiene que no solo tomar uno, sino también la tierra tiene que tomar. ¿Y cómo se hace eso estando en un tercer piso? Hay algunos de estos cholets, de estos edificios, que tienen ciertas como canaletas, cosa de que estando en el tercer piso uno pueda tirar a la tierra, o sea, tirar en el tercer piso al piso y que eventualmente llegue a la Pachamama. Entonces podemos ver que distintas culturas van a movilizar distintas sensorialidades. Y ahí es una pregunta que, ¿cuáles van a ser las sensorialidades que a ustedes les gustaría que sus proyectos movilizaran? ¿No? Si es que uno plantea, por ejemplo, un huerto, un sistema de cultivo vegetal, un huerto, queremos que, no sé, aquí ustedes quizás me puedan dar algunos ejemplos que se les ocurran, pero yo pienso que el tacto, por ejemplo, al entrar en un huerto va a ser distinto si uno entra con zapato o descalzo, por ejemplo, ¿o no? O si es que uno va a poder oler o no va a poder oler las hierbas que crecen allí, ¿no? Entonces, no sé, ¿alguno ha estado alguna vez en un huerto indígena, aunque se considere un huerto indígena, o ha visto cómo trabajan personas, o ni siquiera tiene que por qué ser indígenas, sino huertos que tengan ustedes? Un primer, un primer paneo por las sensorialidades. ¿Alguno me podría decir qué sensorialidades les despierta cuando entran a un huerto o cuando entran a un bosque, quizás? Álvaro, Carmen, Felipe. A mí me trae tranquilidad. El bosque y bueno, la biofilia también, ¿no? Como las plantas. Sí, en general, huertos o bosques, como que me trae paz. No sé, una paz interior así, Sí. muy instantánea. Tratando de ir a conceptualizar esto del tema de los sentidos, personalmente visual, dependiendo de la época, cuando todavía no hay fruto, igual hay tonos de verde muy distintos, hay una gran variedad de verdes en huertos, bosques aún más, pero también los olores, entonces y cuando hay frutos veis más colores, dependiendo de la época, si son frutos más chiquititos, tienen distintos tonos y vais observando y eso es bastante interesante como no son agresivos, pero tienen una variabilidad de colores bastante grande. Y también olores. Y bueno, coincido con Renato viviendo en Santiago y aunque sea alejarse un poco, ya el tema de los sonidos también es muy distinto. Generalmente mi experiencia en bosques tiene que estar relacionada con la presencia de agua, porque no voy tan al sur donde hay bosque en todos lados, sino que entonces hay un tema de bosque con agua siempre un poco presente, entonces ahí también viene el tema de los sonidos que genera el agua. Claro, tan distinto el sonido del agua de un arroyo que el sonido que hace el agua de la llave de Santiago, ¿no? Y tan distinto que es el sabor, además. Eh, la pregunta que tenemos que hacernos, como ya he dicho, es estas sensorialidades de paso del sonido, ¿cómo vamos a traducirlas en nuestras propuestas de diseño, ¿no? Y eso finalmente, dentro del diseño, es lo que se llama los requerimientos. Es una palabra importante dentro del mundo del diseño, requerimientos. Que cuando uno dice, quiero que me traiga paz, ¿cómo se va a hacer? ¿Qué se requiere para que ABC, cosa propuesta, efectivamente pueda gatillar esa paz? Después vamos a ver qué tipo de paz, después vamos a ver cómo se hace eso, ¿no? Una cosa es decir, ya, esto tiene que ser pacífico. Ok, eso es un requerimiento. ¿Cómo vamos a hacerlo? Eso lo vamos a ver después. Sobre los requerimientos, vamos a volver a invocar a nuestro amigo Cristian, quien nos va a volver a hablar sobre esto mismo, que es su especialidad, los requerimientos. ¿Hay alguna pregunta por ahora? ¿Algún comentario? ¿Alguien que requiera esclarecer algún concepto?
Sí, yo te quería molestar. Veo que te está, o sea, no, para ver los requerimientos nos enfocamos más bien en las emociones más que en la parte sensorial. De hecho, tú lo mencionaste, entre medio. Tú te enfocas en la emoción que querés generar. Con respecto a los huertos, yo diría una más de paz, más de tranquilidad, pero vayámonos en caso más general, una emoción de energía, de euforia y toda la cuestión. Y después te preocupáis en con qué sentidos los vas a estimular esa emoción. Claro, lo primero es el propósito, ¿no? Eh, Ahora, cuando uno habla y ahí uno puede ser más o menos específico, ¿no? Porque cuando hablamos de paz, y acá, bueno, acá da para mucho, ¿no? Pero posiblemente dentro de nuestras necesidades y de nuestros deseos, conseguir una conexión con la naturaleza posiblemente no nos traiga miedo o angustia, ¿no? Posiblemente nos traiga paz, o vamos a querer que nos traiga paz. Eso es algo que quizás no es necesario que todos coincidamos en eso, pero uno podría tender a pensar que, por ejemplo, paz es algo que uno quiere invocar dentro de, ¿no? Entonces eso es lo primero. Puede ser otras cosas, pueden ser, por ejemplo, sociabilidad, otros conceptos, ¿no? Y ese es como, claro, el primer estrato. El segundo estrato es cómo podemos llegar a esa paz. Y allí es donde tiene gran importancia la sensorialidad, ¿no? Que es como la segunda bajada que queremos hacer. Es parte de un mismo proceso que, por cierto, va dialogando, eh, pero claro, primero vienen grandes conceptos, queremos que sea pacífico o no, queremos que sea social, queremos que sea asequible, y luego, además, vienen otros términos que son las sensorialidades, porque al final con la sensorialidad es lo que nos vamos a relacionar. Y también la sensorialidad tiene mucha importancia en tanto posiblemente para conectarse con la naturaleza, nosotros no vamos a querer, o quizás sí, pero eso es decisión de ustedes, que el huerto sea como una fábrica de pollos, pero pero de plantas, ¿no? Posiblemente queramos conjugar, experimentar y preguntarnos por qué sensorialidades pueden ser movilizadas para conectarnos con la naturaleza. No sé si por ahí va. ¿Algún otro comentario antes de ver qué Kimun nos quiere entregar el Peñi Cristian con respecto a los Y requerimientos? un último comentario, creo que Por también lo supuesto. mencionaste, pero es solo para aclararlo. ¿Ah? Hay un tema ahí, estuvimos discutiendo hace una sesión atrás, el propósito, qué es lo que queríamos hacer, qué es lo que, entonces, por ejemplo, la parte mía era eh, que nos volvamos a conectar con la naturaleza. Entonces, esto que estamos discutiendo ahora de las sensaciones tiene que ver como el entorno en el cual yo voy a lograr ese propósito. Mm, uno tiene un propósito, ¿sí? Y ese propósito tú lo vas a intentar cumplir con los requerimientos. ¿Qué es lo que se requiere para cumplir ese propósito, ¿no? Y esa es la pregunta al final. ¿Qué es lo que se requiere para poder llegar a esas experiencias sensoriales que queremos proponer? ¿Sí? Entonces, tú tienes un objetivo, la pregunta es, ¿qué cosas necesitas para que sensorialmente ese propósito sea cumplido? Conectarse con la naturaleza es un propósito sensorial, pero no solo sensorial, espiritual, material, ¿no? La sensorialidad es uno de las esferas, quizás una de las esferas más importantes, pero no es la única. Pero es como una de las primeras que tenemos que trabajar y pensar. ¿A qué va a oler? ¿Cuál va a ser la textura? En todo caso, es algo que no es necesario que quede cerrado en este momento, y también porque al final todo está un poco conectado, ¿no? Es difícil separar los sentidos de la experiencia vital, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos que pensar en los requerimientos
qué se requiere para poder llegar a estas experiencias sensoriales para que se cumpla aquello que queremos proponer. Y sobre eso vamos a volver a invitar a Cristian. ¿Se escucha, no? Sí. A ver, no, tienes que compartir pantalla. Ajá. Uy, se me pierde esto, compartir pantalla. Tienes que compartir pantalla y sonido también. Verdad. Y no lo... eso está. Tienes que Eso ya salir está. si no lo hiciste. Sí, Ya eso ya está. está. A Genial, ver. ya. Experiencias sensoriales, ¿Sí? ¿cierto? Y qué es lo que Sí, necesitamos súper. para lograr experiencias sensoriales. Y para ayudarlo y para poder hacer una clasificación, lo hemos trabajado desde los requerimientos, desde el buen vivir. Recordemos que los requerimientos se basan en la armonía del ser, en la armonía del nosotros, la comunidad, ¿cierto? Lo social, y la armonía del todo, el respeto y cuidado hacia todos los seres vivos y medio ambiente, ¿cierto? La del nosotros, la armonía de los a nivel social, cultural, y la armonía del ser, la del individuo, ¿cierto? Y sus distintas características, que aquí los podemos clasificar desde los sentidos, que es lo que hemos estado hablando esta clase, ¿cierto? Y desde las distintas dimensiones también, espiritual, mental, emocional y física. Obviamente pueden ser otras más, si a ustedes se les ocurre, pueden también agregar otras características, pero esas son algunas de las propuestas. Dentro de la armonía de nosotros, social y culturales, ¿cierto? ¿Qué pasa con las relaciones? ¿Qué pasa con la comunidad, los ritos rituales, la comunicación, el lenguaje? Entonces, distintas también dimensiones que podemos hablar dentro de estos principios que tiene el buen vivir. Y fundamental, ¿cierto? De lo que nos estamos basando, ¿cierto? Uno de los principios, propósitos que estamos abocados en este proyecto, que llegó, es conectar con la naturaleza. Y en eso, armonía del todo, ¿cierto? ¿Qué pasa con lo medioambiental, la energía, lo económico? Y esto entonces para poder establecer y empezar a reflexionar y empezar a conversar ahí en los grupos, tendremos que definir, vamos a desarrollar en esta tabla, ya que les vamos a ir compartiendo, ¿cierto? Y que van a ir entonces anotando, definiendo qué tipo de requerimientos, objetivos se quisieran implementar para potenciar la experiencia sensorial y contacto con la naturaleza desde los principios del buen vivir. Entonces aquí ustedes van a ir colocando qué requerimientos podríamos definir desde el tacto, desde la visión, del gusto, olfato, oído, y ahí, bueno, todo lo que hemos comentado principalmente de la armonía del individuo, la armonía de nosotros y la armonía de todo el ecosistema. Sí, era eso para mencionar y para introducir los requerimientos sobre el buen vivir para conectarnos con la naturaleza. No quise dejar el video explicativo de la actividad porque en realidad es mejor explicárselas acá, cosa que vayan surgiendo las dudas y las conversemos. Entonces les propongo que veamos la actividad, nos vayamos a un descanso y podemos volver para completar la actividad. Sobre la actividad tenemos esta, les vamos a mandar por el chat, un Excel que está compartido en el chat. No sé si todos pueden abrir es un Google Docs. En todo caso, vamos a compartir pantalla de nuevo para explicar la actividad y para que vayan surgiendo las dudas que eran muy en consonancia con lo que estaba diciendo Felipe, recién. Mira, veo a esta gente ahí. Entonces, ¿no? Proyecto Piquillegún, ¿se ve mi pantalla, correcto? ¿Sí? No estoy con Sí, la cámara. Ricardo. Sí, perfecto. Entonces, bueno, detalles técnicos. Esto es un ejemplo ficticio. Aquí van a poner los nombres de las personas con las que van a trabajar. Y, por ejemplo, si es que el proyecto que ustedes hubiesen decidido fuese diseñar un sistema de producción que provea materiales vegetales, hojas,
pigmento, corteza, materiales, para los ramos de carreras creativas como artes y diseño, y que al mismo tiempo este sistema esté conectado en distintas universidades, por ejemplo en la Universidad Arte de la Chile, con la de Santiago, con la de Valdivia y con la de Tarapacá, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá tenemos una primera sección, ¿sí? Una primera sección que va por la armonía del ser y de la persona, del individuo, ¿no? Y tenemos acá las categorías de necesidades, primero de los sentidos, de la armonía del ser, del individuo, los 5 sentidos, pero también espiritual, mental, emocional y físico. Entonces la idea es que ustedes se pregunten, según sus propias oportunidades de diseño, que están acá, ven este Excel tiene varias hojas. Cada hoja es uno de los proyectos que han sido propuestos más o menos por ustedes, ¿no? El grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4 y el grupo 5 no sabemos si lo vamos a hacer. Pero bueno, para volver al ejemplo de la actividad, crear un sistema de producción que provea materiales para hacer trabajos manuales, maquetas, diseños, pinturas. Entonces, el objetivo de este huerto es proveer esos materiales. Desde el tacto, uno de los requerimientos podría ser que los cultivadores generen distintas texturas mediante distintas cortezas. Entonces, se cultivan cosas que van creciendo. De nuevo, esto es un ejemplo ficticio solo para mostrar el ejercicio y para de alguna forma ilustrar a qué nos estamos refiriendo con los sentidos y los requerimientos y los propósitos. Entonces los cultivadores tienen distintas plantas, inclusive árboles, porque esto puede ser con una duración muy larga, si se quisiera. Y el propósito entonces, ¿cuál es? Que se sienta diverso, que no sea las cortezas, que no sean todas parecidas, sino que uno pueda experimentar la riqueza de las cortezas, desde el tacto, ¿no? Pasar la mano y que se vayan sintiendo las diferentes topografías de la corteza. Desde la visión, que los usuarios puedan intercambiar materiales para generar distintos pigmentos, es decir, juntan distintas hojas, por ejemplo, que muelen esas distintas hojas, se van haciendo distintas combinaciones, y la molienda de esas distintas hojas y esos distintos materiales vegetales van a generar distintos colores, ¿no? Entonces eso es un requerimiento. Y el otro requerimiento podría ser que este sistema contara con lupas o lentes, no sé, de distintos aumentos, cosa de poder, no sé, alguna vez han visto cómo distintas plantas al microscopio son muy diferentes. Y esa es una forma quizás de conectarse con la naturaleza. Ahí depende de cada uno, ¿no? Hay personas que sostienen, con justas razones, y esto es un motivo de larga conversación, que a veces las tecnologías nos alejan de la naturaleza. Pero también muchas veces algunas tecnologías nos permiten interactuar de formas diferentes con la naturaleza, por ejemplo, el micromundo de las hojas. Estas dos cosas, intercambiar pigmentos y poder explorar lo microscópico, el propósito finalmente sería permitir una exploración de las potencialidades del mundo. Yo acá no puse ni gusto ni olfato, pero de nuevo, en el grupo 1, grupo 2, grupo 3, ustedes pueden centrarse en el tema del olfato. Con respecto al oído, al sonido, ya que este es un sistema que articula distintas universidades, uno podría pensar que en Santiago podamos escuchar en tiempo real qué ocurre con los sonidos de Arica, qué ocurre en tiempo real con los sonidos de Villarrica, de Temuco, Valdivia, ¿no? Entonces, el propósito es, de nuevo, experimentar sonidos de distintos lugares. Y espiritualmente, uno de los propósitos, de los requerimientos, perdón, es considerar que las plantas cuando son extraídas, bueno, son seres vivos, entonces que tiene que haber un requerimiento, es un ritual, que tiene que haber un ritual de extracción de la planta. Y el propósito sería reconocer que la existencia de los seres vivos y qué pasa con su existencia cuando cambian de un estado, hoja, a otro estado, pigmento, y finalmente
a una obra de arte universitaria. Entonces, de alguna forma, este ejemplo que yo les propongo, de alguna forma el propósito que tiene, por un lado, es proveer vegetales para que las personas puedan construir sus cosas, pero también conectar distintos territorios a través de la sensorialidad, ¿no? A través del oído, por ejemplo. Armonía del nosotros, desde la comunidad. Lo social, uno de los requerimientos sería que el sistema permita el seguimiento de los materiales. Es decir, no es como que yo le entregué 1 kilo de pigmento a tal universidad y me olvidé, sino que sería bueno ir analizando la evolución desde que fue hoja hasta que termina en la pintura de un alumno, ¿no? Desde la interculturalidad, distintos trabajos de lugares diferentes van a generar, por supuesto, representaciones disímiles. Un estudiante de arte de la Universidad de Tarapacá posiblemente vaya a hacer un trabajo distinto a un estudiante de arte de la Universidad de Chile y un estudiante de la Universidad de Chile de la Universidad de Valdivia. Entonces, de ahí, el propósito es entender la diversidad sobre las distintas visiones, sobre las distintas interpretaciones del mundo. Con respecto a los requerimientos, desde el arte y la tecnología, uno podría pensar en que este sistema tiene cámaras y sensores para que interconecten los ambientes. Y el propósito es la interconexión. No sé si se va entendiendo un poco, ¿no? Tenemos entonces una primera columna con la armonía del ser desde el individuo, desde la comunidad y desde el ecosistema. Tenemos una segunda columna con, llamémoslo, la necesidad o el pilar, ¿no? Como el tacto, el oído, lo espiritual, lo físico, lo intercultural, el arte, la tecnología y la sustentabilidad. Tenemos otro pilar, otra columna, que son los requerimientos materiales, como ya, nosotros queremos que esto conecte. Y el propósito, ¿para qué? Para que esto se sienta diverso. Los atributos formales, los atributos, rasgos formales y referentes son materia de clases siguientes. Y para terminar con el ejemplo, la armonía del ecosistema, desde la sustentabilidad, este sistema, este ejemplo, es un poco más sustentable porque es la generación en el mismo lugar donde se va a trabajar de los materiales que son requeridos para dicho trabajo. Es decir, ahora el estudiante de arte no va a tener que ir a comprar papel o no va a tener que ir a comprar pigmento para sus trabajos, sino va a ser pigmento que va a ser traído de China, con todo el gasto energético que eso involucra, sino que va a ser generado ahí mismo. Con respecto a la energía, uno podría pensar en meter tecnología para, con respecto a lo económico, la idea sería maximizar el cultivo con las tecnologías que ya hemos visto, cosa de que crezcan más rápido y crezcan mejor, y al mismo tiempo esto se va a vender a un precio justo, no va a ser no vamos a querer como lucrar con esto. Esos son los requerimientos. Entonces el propósito es que se valorice el medio ambiente y también la reciprocidad. O sea, esto no puede ser gratis. ¿Por qué? Porque es trabajo de personas y porque estamos conjugando distintos agentes naturales que van a ser convertidos en una obra. Entonces tenemos que, las personas que adquieran estos materiales tienen que dar algo a cambio. Eso es la reciprocidad, eso es Pyuke-Yegun. Eso es como un ejemplo que les queríamos mostrar con respecto a cómo poder acercarnos a los requerimientos y para poder conjugar propósito y requerimiento. No sé si les queda más o menos claro. Acá, como les había dicho, esta hoja tiene distintas pestañas donde están las propuestas que ustedes han hecho. ¿Qué les parece? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda, consulta, pregunta, cuestionante? ¿Pudieron abrir el archivo? Yo sí. Sí, sí, también me permitió. ¿Alguien no pudo abrir el archivo? Se pudo, dijo Carmen. Bien, feley. Siendo 3 para las 12, tomémonos unos minutos. Volvamos a las
a las 12:55, son 8 minutos para que podamos hervir agua, ir al ¿A las baño. 12:05? A las 12:05. 12:05. Ya 12:05, nos me pasé. despedimos. 50 minutos de descanso. Bueno, equipo y participantes del proyecto Pico y Yegún, entonces nos vemos en aproximadamente unos 8 minutitos. Ok. Están todavía grabando. Muchas gracias. Aló. Entonces, ya que volvieron de la actividad donde estuvieron rellenando la planilla que les enviamos sobre las sensorialidades y los propósitos, ¿les gustaría entonces compartir su experiencia? ¿Pueden compartir pantalla de nuevo? No. Quizás ir por orden. Grupo 1, Tomás, sí. los invitamos. Estás muteado, Tomás. Sí, sí. El que más me gustó fue el grupo 4, estoy revisando. Rellenaron todo. Los felicito. Buena. ¿Grupo 4 o grupo 3? No, el grupo 3, perdón. El 3, sí. Sí, mire, rellenaron todo. En fin. ¿Cómo les fue a ustedes, grupo 1? Nos demora un poquito el tema de los requerimientos, el requerimiento de la pantalla, pero por lo demás, entre todos rellenamos lo que podemos rellenar que se alcanza a observar. ¿Cuál era ¿Cuál era su propuesta, la que les tocó trabajar? Ajá. Bueno, está la profesora Doris, Tomás que les habla y Felipe Leighton. Y la descripción del proyecto es un huerto comunitario para comunidad interdisciplinaria, en donde cada participante tiene un rol de cuidar una planta particular por un cierto tiempo de manera alternada. Se integra sabiduría moderna y ancestral con miras a la construcción de un nuevo conocimiento. ¿Aló? Sí, Sí, te escuchamos. perfecto. No sé, es que no quiero hablar tanto yo, quiero escuchar a Felipe y a Doris para que no parezca un monólogo. Pero cuenta. ¿Ah? Pero cuenta tú, Tomás, no te preocupes. Ok. En ese sentido, rellenamos, por ejemplo, en visión, es la observación de plantas independiente del traspaso entre personas. Poder observar los ciclos de las plantas, poder ver cuando una planta se marchita, cuando le pasa esto, lo otro. Y el propósito sería, entre todos, cuidar las plantas. El tema de gusto, que lo propuso Felipe, fue tener distintas plantas, menta, boldo, melisa, entre otras plantas, para poder hacer infusiones y probar y sentir ese gusto que tiene cada planta. Y esto el propósito es conectar a través del gusto a las plantas. También el tema del olfato, tener plantas aromáticas a fin de sentir el olor particular de cada planta y poder diferenciarlas unas de las otras. Sentido espiritual, ver las reacciones y estímulos de una planta, y esto es reconocer la planta como un ser vivo. Yo puse también el tema de sentirla casi como la misma altura de un ser humano, pero en realidad esto ya es más complicado porque pasa por un tema más genético. Entonces, hay personas que quizás no lo encuentran un ser vivo a ese nivel. Entonces, ya pasa por otro sentido. Y para ya ir terminando y poder dejar a los otros grupos, ¿sí? El tema emocional, tener la responsabilidad de cuidar cada planta para saber, por ejemplo, si la regamos mucho puede morir o al contrario se puede secar y también morir. Y esto ya genera un enlace emocional entre el individuo que la tenga y la planta. El tema físico sería, por ejemplo, tener plantas que ayuden a las dolencias. Me duele la guata, voy por una menta, voy por esto, por lo otro. Y esto sería el sentido de curarse. En la armonía de nosotros alcanzamos a rellenar lo social, que es compartir y tener comunicación interpersonal. O sea, compartir, hablar de la planta, poder sentir, poder sociabilizar en ese sentido. Y esto también tiene el sentido de cuidar la planta entre todos. Y lo que no alcanzamos a rellenar y pude rellenar un poquito yo, es tener un sistema de salud intercultural, pero no formal, sino como un comunitario, porque formal ya pasa por otro tema y no está dentro de este grupo, a través de esta como plantas, como algo más social.
Y el sentido también sería como el del físico, que es cuidarse y la salud entre todos. Y creo que no rellenamos más, no podemos rellenar más. Eso. Sí. No sé, Doris o Felipe puedan añadir algo. No, Nada, está bien. nada que añadir tampoco, solo complementar lo que decía Tomás, nos costó un poquito de echarnos a andar en términos prácticos y entender la idea, pero al final íbamos bien rápido, solo para decir que íbamos, yo creo que si lo hicimos bien es que captamos y nos costó un poquito, pero al final íbamos y estamos avanzando. Sí. Bueno, todos esos comentarios, muy bien por si acá, por cierto, todos esos comentarios nos sirven mucho a nosotros en tanto esto es lo que queremos hacer, como hemos dicho, una metodología, cosa que puede ser replicada en otros lugares. Entonces, si les costó al principio a ustedes, para nosotros esa información muy valiosa para que en futuras ocasiones poder operacionalizarlo de mejor forma. Así que se agradece mucho el comentario realmente y nada, muy interesante lo que plantean, es cuático en realidad, en nuestro desconocimiento muchas veces de las plantas, uno muchas veces no reconoce, digamos, visualmente qué planta es cada cual, pero también a veces uno le ofrecen como una agua de manzanilla o menta, y claro, uno puede decir manzanilla y menta son bien distintos, pero no siempre uno distingue, y no todas las personas distinguen, ¿no? Estamos como súper lejanos de poder como percibir, de saber, de tener en nuestro set mental cuáles son los distintos sabores. Así que, Tomás. ¿No? Como para de manera de complementar. Uno puede, por ejemplo, saber que una planta es una menta, pero existen una variedad de cantidad de mentas. Entonces tú en un momento puedes decir, oh, es menta, pero alguien que tiene más particularidad en el sentido del olfato, de la vista o del gusto, puede decir, no, esta es menta peperina, esta es menta Claro. tal. Entonces te van diferenciando. Y eso en parte también te ayuda con el concepto mapuche de, ¿se escucha? Se escucha. Ahí se me fue. ¿Te escuchas? ¿Aló? Sí, Tomás. Me tuve que silenciar, o sea, apagar la cámara. Inarumen, que es observar. Bueno, aprovecho de comentarles que uno de los quimches sabios mapuches que más ha trabajado en el concepto que menciona Tomás, Juan Yanculef, muy posiblemente nos acompañe en la próxima sesión en donde vamos a preguntarnos por la energía, por cuáles son los requerimientos energéticos para que esto se requiera. Encargada Doris, ingeniera eléctrica, doctora en ingeniería eléctrica, y además Juan Yanculef complementando la visión mapuche, y él ha escrito sobre Inarumen y nos va a estar comentando, así que próxima clase viene o no está, no sé si está confirmado, pero Sí, es muy sí, está posiblemente. confirmado. Bueno, muchas gracias, Grupo 1, también el tema de la conexión, para Súper, que las Tomás. distintas personas puedan estar ahí viendo cómo se desarrollan las plantas y cómo las tecnologías nos pueden ayudar a eso, así que muy bien, muchas gracias. Grupo 2. Antes, para terminar, les voy a compartir el link de este libro que es de Juan Yanculef, que habla de lo mismo, que es Inarumen, observar, ver los ciclos. Eso. No se escucha quién habla, si es que está hablando. ¿El grupo 2? Ahí sí. Adelante, Carolina. Te escuchamos. Bueno, pues trabajamos con Renato en este proyecto que era Huerto con componentes virtuales para que la comunidad en general aprenda a producir sus propios alimentos y medicina. Bueno, entonces en la parte de armonía del ser, pues entendemos que el huerto como tal, el trabajo en el huerto como tal, pues tiene todos estos componentes sensoriales relacionados al tacto, a la visión, al gusto, al olfato, al oído. Entonces, pues nos enfocamos más como en lo que podía ser el componente virtual o los componentes virtuales, como en esclarecer esto. Entonces, imaginábamos, por ejemplo, que en cuanto a la visión, podía haber un recorrido virtual donde se pueda observar el huerto desde diferentes puntos para poder apreciar
qué hay en el huerto, cómo es el huerto, qué se está haciendo en el huerto, en fin. También pensábamos que como lo virtual pues tiene o los dos sentidos sobre los que están soportados, pues es lo visual y lo sonoro. Entonces también ese recorrido virtual, pues seguramente podría incorporar una especie de paisaje sonoro donde se puedan como recolectar sonidos del huerto para poderlos experimentar también en el momento en que se hace el recorrido virtual, mezclado con otras sonoridades o composición musical o bueno, otro tipo de cosas que puedan como transmitir lo que es la experiencia de visitar el huerto presencialmente. Y pensando como en los otros sonidos, perdón, en los otros sentidos, perdón, considerábamos, claro, que lo virtual dificulta en gran medida esto. Entonces pensamos que una manera de superar esas limitaciones que tiene lo virtual, que está basado en lo visual y lo sonoro, pues podía ser como crear una infografía donde se vinculen, por ejemplo, recetas que, que incorporen el uso de los vegetales y de las plantas medicinales que se estén dando en el huerto. Entonces, si el huerto está produciendo tomate, entonces unas recetas que impliquen el uso del tomate. Si en el huerto pues hay lavanda, entonces unas recetas que impliquen el uso de la lavanda. Esto pues también como con el objetivo no solamente de aprender a producir los alimentos o los vegetales y las plantas medicinales, sino también aprender a utilizarlos y a incorporarlos en la alimentación, porque pues encontramos también que una de las falencias que tenemos culturalmente es que no consumimos demasiados vegetales en nuestra dieta y que muchas veces no sabemos qué son, ni cómo usarlos, ni para qué sirven. Bueno, y este tipo de infografía pues podría no solamente como aportar información en torno al uso de los vegetales, sino también como sobre su utilidad, para qué son buenos. Entonces puede ser, por ejemplo, como a nivel nutricional, que aportan vitaminas, minerales, etcétera, pero también como en términos de bienestar, sobre todo en lo relacionado con la parte medicinal o con la parte de plantas medicinales, pues hacer alusión no solamente como al síntoma o a la curación o al mejoramiento de una dolencia física, pues como a nivel físico, sino también como entendido lo medicinal, pues holísticamente, aportando información también como en qué sirve en términos espirituales, en términos mentales, en términos emocionales. Entonces, no sé, si la lavanda me sirve para disminuir el estrés, si me sirve para mejorar el tema del insomnio, entonces esto también como mentalmente o emocionalmente puede contribuir a mi bienestar. Entonces, bueno, nos centramos mucho como en ese componente virtual, cómo se podría enriquecer la experiencia del huerto físico. Ya, pues esa fue como la parte que desarrollamos así más ampliamente. Ya en la parte de armonía del nosotres, pues alcanzamos como a conversar algunas cosas, pensando pues como que el huerto como tal pues tiene como esa dimensión social y esa dimensión intercultural en la medida en que pues en un huerto se busca el trabajo colaborativo, que sean varias personas las que participen, se involucren de la comunidad en todo el proceso pues de cultivo, de cosecha, de, no sé, de hacer el compostaje, de abonar la tierra, bueno, todas estas cosas. Entonces, pues ahí hay como una dimensión social. Esto se haría pues también con una perspectiva intercultural, buscando involucrar los saberes o los conocimientos pues originarios mapuches o de otras culturas. Y bueno, pues hasta ahí llegamos. Igual sentimos que
que la primera parte, que lo que vimos al comienzo del taller, pues estaba como más dirigido, más relacionado con esta primera parte de la armonía del ser, porque lo que tiene que ver con la armonía del nosotros y la armonía del todo, pues ya es como una dimensión más social y más ambiental, por decirlo así. Entonces, pues hasta allá no lo logramos. Está bien, es para tenerlo presente, para quizás comenzar pensándolo, pero veo que se abocaron a, de hecho, como tú bien dices, uno de los temas principales que son las sensorialidades, que son fundamentales en la ideación del diseño, ¿no? Que me parece súper interesante, sobre todo el tema, por ejemplo, de las recetas, ¿no? Que son cosas como bien prácticas, ¿no? En el sentido en que a veces la virtualidad nos puede como alejar y desconectar y casi como ponernos todos, bueno, como ahora estamos en la pantalla solamente, ¿no? Pero luego si es que uno se sienta a la mesa y hace una receta que otra persona hizo dentro de una comunidad, no cuando uno busca cómo hacer pollo asado en internet y te salen recetas de desconocidos, sino recetas como pensadas con cariño para la comunidad virtual análoga de este huerto, me gusta mucho. Súper lindo. No sé, ¿alguien tendrá algún comentario? Pasaremos al grupo 3. Buena, Renato, también. Gran trabajo. Ya, entonces, grupo 3, por favor. También, como en unos 5 minutos, más o menos lo que se han demorado, lo que Carolina, 5 minutos, grupo 3, unos 5 minutos. Voy a presentar el grupo 3. ¿Ya? ¿Puedes compartir pantalla? Dale, sí, estoy en eso. Bueno. No es tan fácil Un como... minutito. Ahí estamos. Que tengo un desorden aquí en el computador. ¿Está compartiendo? Bueno, sí. Ya, genial. Ya, mira, en esta ocasión nos tocó trabajar en el grupo 3, Carmen Contreras, Álvaro Endo y quien le habla, Johnny. La descripción del proyecto trata sobre estrategia de apropiación de la web para que estudiantes universitarios y la comunidad en general generen mayor armonía mediante el diseño mobiliario y espacio físico virtual. Bueno, ahí cuando habla de apropiación de la web es un poco apropiarse del remedio, porque creo que la web es eso, es remedio. Y, bueno, y aquí ya desarrollando un poco el tema de la armonía del ser individuo en lo que respecta a los requerimientos, al tacto, por ejemplo, puso que el usuario, tomando el ejemplo que tú tenías acá, el ejemplo 01, dice que el usuario tenga la experiencia del sentir al tocar las hojas de la planta. Por ejemplo, estábamos hablando de la ortiga. No es lo mismo tocar ortiga que tocar menta, pero ambas son medicinales. Ambas pertenecen a este mundo de la cosmogonía mapuche. Y entonces el propósito fue más que nada rescatar sensaciones. Por ejemplo, la visión, cuando se habló harto de esto de los insectos polinizando, de lo observar ahí el proceso de la maduración, es más que nada cultivar la paciencia como un propósito. Mira, no es que hayamos escrito mucho, pero alcanzamos a... Mira, por ejemplo, acá en el gusto, incluir hierbas de uso culinario. Claro, pero nosotros en un principio acá el proyecto plantea que es la apropiación del Nahuen. Es eso, es llevar el Nahuen a la persona, llevar el remedio. Este va a ser un espacio de sanación completamente a través de la planta, por ejemplo, a través de los olores. Los olores hablamos un poco de la lavanda, que es muy buena para oler, que es muy rica, pero no es parte del Nahuen mapucho, la lavanda. Si mal no estoy, no sé si me puedan corregir, pero la lavanda no es algo ornamental más que medicinal en lo estricto de lo que es el web.
yo no sé cómo se pronuncia, pero la N, gen, la wen, ahí cuando uno habla, es cuando ya implica el territorio, ¿cierto? ¿O no? Doris, ¿se me podría ayudar con eso? Cuando uno, más que incluir a la planta, incluye al territorio. Incluye al cerro, incluye el río, incluye la quebrada, incluye la lluvia. En este caso no, porque vamos a ser súper Litrofim Moyen. acotados. Eso, Ah, pero el Litrofim Moyen es, Lo acabo de es, escribir abajo. es todo sí, ser, es todo ser, po. claro, un conjunto. Es todo ser sin excepción. Ya. Por ejemplo, aquí cuando hablamos del aroma, la sensación positiva y calma, eso era como el propósito del tema. Ya pasando a la armonía del nosotros, en lo social siempre va a ser un proceso colaborativo en el tema de la mantención de este huerto. ¿Y cuál es su propósito? Es mejorar el sentido de la comunidad, el sentido de comunidad, de que somos un grupo. Lo intercultural, aumentar la exposición de la medicina mapuche en la ciudad, o sea, darla a conocer para mejorar el entendimiento entre las culturas. La comunicación. Se habló en un minuto de generar uno producto de esta experiencia que tuvimos con de estos sensores del sistema de cultivo cuando nos hicieron este taller. También era incluirlo para avisar el tema de las necesidades de la planta. Por ejemplo, si este huerto móvil va a estar en un interior, ¿en qué minuto va a ser necesario sacarlo a la luz? Entonces, estos sensores van a ayudar a que la persona que esté ahí sentado le dé un aviso, por ejemplo, de que es necesario regar, y que la persona justo que esté ahí, este sensor le diga, oye, hay que regar, y esta persona se pare y le eche un vasito de agua, no sé, algo, o que logre esa intención. Eso muy mezclado con el tema de arte y tecnología, que ambas son para mantener la planta, para que ésta pueda vivir en esas condiciones. En tema de la armonía del todo, ahí quedamos un poquitito bajo, pero sí alcanzamos a escribir algo. Sobre todo el tema de la sustentabilidad, que pusimos que reduce la dependencia de los combustibles fósiles en el traslado de alimentos y medicina. Claro que aquí la medicina la vamos a tener a nuestra mano, no vamos a tener que comprarla, ni, como bien dice abajo, es gratuita y accesible a todos en el tema económico. Mira, energía solar, supongo que ahí no alcanzamos a discutir ese tema. Está bien, eso Eso, es pues, chiquillos. súper bien. ¿Quiénes más tuvieron? Álvaro y Carmen, si me pueden ayudar a complementar. Porfa, gracias. Voy a dejar de compartir. Se entendió en todo caso. Sí, gracias. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Bueno, lo de la apropiación, ¿no? Como realmente sentirlo de uno. Sí, yo creo que eso hace falta muchas veces, pero con un respeto obviamente profundo, porque es un mundo que yo no conozco, que respeto mucho, pero no lo conozco. Entonces, en el tema de apropiación, en el buen sentido, que me acuerdo que hubo unas clases que discutimos el tema de la apropiación cultural, que no se sabía si es bueno, yo no sé si es bueno, no sé, que un winca, como se denomina uno, use un poncho, una indumentaria, eso. Entonces yo en el buen sentido de la medicina sí considero que esta apropiación de parte mía, un blanco, colono, no sé cómo se quiera llamar, tome esto y lo haga parte de todos y todas, pero con el bien de la sanación, pues, con el bien de que una medicina. Eso es más que nada, es en el sentido de apropiarse. Es salud, Sí. es vida. Y si queremos seguir viviendo, bueno, cuidémonos. Eso.
Yo estoy trabajando, Eh, estoy yendo a Calfulicán, que es una organización médica en la Florida, en el Cefam Los Castaños, que llevan como 20, 25 años impartiendo salud mapuche intercultural, y creo que estarían de acuerdo con lo que tú mencionas, Johnny, que ellos piensan, ellos al menos creo, si lo puedo interpretar, ellos tendrán su propia opinión, pero siento que, claro, ellos dirían que mientras la cosa esté abierta para vivir mejor, vivir bien más bien, la mayoría de las personas están prestos, están como, les gusta la idea de que se abra la medicina y que la gente lo pueda tener, dicen medicina mapuche en la casa, cosa que la gente no tenga que llegar al consultorio con el dolor de guata, el dolor de cabeza, ¿no? Prevención. Y la prevención es algo cotidiano, y que si se hace con respeto, yo creo que está bien, ¿no? Con respecto a lo que tú mencionabas de la palabra territorio, es perfectamente algo que quizás le podemos preguntar en la próxima sesión al Kimche don Juan Yanculef. Seguro él va a poder respondernos. Y eso, muchas gracias. No sé, ¿alguien tiene algún comentario ya para ir cerrando? Bueno, entonces, próxima sesión sobre energía. ¿Cómo vamos a dotar de energía esto? La Mien Doris con el Peña y Renato les van a dar algunos ejemplos, y para ir ahí cada vez yendo más y más y más en la materialización. La última, después de la sesión 9, la sesión 10, 11 y 12 va a ser totalmente de puro trabajo, y donde ustedes van a tener que ir construyendo lo que quieren hacer e ir poniéndolo en palabras, en imágenes, etcétera. Hay dos manos levantadas. Tomás, Renato. Sí, lo mío es bien breve. Si pudieran, o sea, sacar una fotito, o sea, pudiéramos sacar una fotito, no sé, Hay que poner una foto de Cristian acá. para que pongan sus cámaras. Sí, po, Álvaro, Carmen, Johnny, si pueden poner sus cámaras. Álvaro, se fue el Álvaro. Ya, a la cuenta de 3. A la Ahí cuenta de 1, Y Trifirmo bien. 2, 3. Ya, súper. Ahí está. Muchas gracias. Cuéntanos, Tomás. Dos cosas. Primero, por lo menos si es que alguno en algún momento se siente complicado con los conceptos indígenas en traducción, ojalá lo pueda exponer, porque también tenemos personas que son de otros países, otras culturas, y algunos términos quizás les sean desconocidos o no completamente conocidos. Segundo, le dejé el link abajo del el libro, que seguramente la próxima sesión vamos a tener a don Juan Yancolef, que este libro yo lo recomiendo mucho y siempre lo tengo a mano porque es cortito. Si bien es bien corto, es profundo, tiene como... ¿Aló? ¿Me pegué yo? ¿Se pegó Tomás? que cada cual lo puede estudiar. Se pegó Tomás. Pegó Sí, Tomás. ¿me escucha? Te escuchamos. Ahora sí. Es que ese libro es cortito, pero es muy profundo para quien está recién comenzando y ya igual tiene... Es un libro de epistemología mapuche, básicamente. Habla sobre la forma de conocimiento mapuche a través de la época. Tiene un montón de historias. De hecho, el Ina Rumén, como lo cuenta, es cómo cruza un zorro de un río hacia otro, cómo tiene que fijarse para aprender a hacerlo y ocupar la inteligencia, porque inteligencia es saber resolver problemas, y eso es algo que el pueblo mapuche ha llevado haciendo durante generaciones, y eso está plasmado en un libro. Estoy totalmente de acuerdo con Tomás. Gracias, muchas gracias por el link, y muchas gracias por habernos acompañado en otra sesión del proyecto Piuquiyegún, la sesión 08. Le mandamos también, al menos yo personalmente, todo el Nehuen, saludos y cariños al Peñi Cristian, quien en este momento está siendo padre probablemente, así que, bueno, hermano, un gran abrazo para ti. Así que eso, ¿algún Nos otro avisa, comentario? nos avisa. Sí. ¿No? Sí. Estaba, perdón, respondiendo ahí por interno.
Bueno, que estén muy bien, abrazo a todos, cuídense y cualquier cosa nos escriben a Proyecto Piquillegún, al correo que todos conocen y nada, que tengan un gran fin de semana. Buen presente, buen vivir. Muchas gracias. Te Chao, voy a- chao. A todos, gracias. Chao, chao. Nos vemos. No.